Nos vamos al móvil en vivo, los saludamos a Sergio Antoniazzi de vuelta. Dale, Sergio, estamos con vos. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en la Jefatura de Policía de la provincia de Córdoba, con una buena noticia y con un grupo de héroes. Una vez más, la Policía de Córdoba, en una tarea de arrojo, de valentía, pero sobre todo de humanidad, realizó un operativo ayer muy riesgoso a la vera del río Suquía. Más riesgoso todavía por cómo venía el Suquía y cómo viene en las últimas horas después de la apertura de las válvulas del dique San Roque. ¿Qué pasó? Bueno, estamos con quienes participaron del operativo. Primero, el comisario Gastón Sosa, que fue el primero en llegar. ¿Qué pasó cuando llegó comisario al lugar? Buen día. Buen día. En horas del mediodía, en la altura de Costanera Sur, próximos al puente Avellaneda, el clamor público, los vecinos nos hacían señas hacia el sector del río, en donde nosotros detenemos la marcha. Bajamos de Infante caminando al río y observamos una persona que corría a la vera del río. Informamos por la frecuencia que tuvieran las cámaras atentos para ver si había alguna situación anormal, y en ese instante nos damos cuenta que había un menor bajo el río, 3 añitos aproximadamente, llorando. Nos apersonamos y el menor en su llanto nos decía mamá, mamá, nos gritaba, y observamos a la distancia, a unos 500 metros, una persona que ya iba en el cauce del río. Motivo por el cual, bueno, medios radiales de comunicación informamos al próximo puente, el próximo control que tenemos, el puente Antártida, donde estaban mis compañeros trabajando sobre el puente. Observan esta situación y hasta que pueden descender del puente, con la ayuda de un vecino que con un palo, una rama, iba por el costado del río, logran hacer contacto con la persona. Ellos sacan y retiran en conjunto a la mujer que, bueno, tenía síntomas de haber tragado agua, estaba un poco inconsciente, la llevan a un sector más cuidado en la sombra bajo el puente. Se solicitan los recursos del 107, la logran estabilizar, oxígeno y demás, la trasladan al hospital y bueno, yo me quedo con la custodia permanente de la criatura que bueno, gracias a Dios después pudimos, cuando recuperó el alta la mamá, pudimos tenerlo el encuentro. Bueno, nos comentó la mamá que fue un accidente, que trataba de sofocar un poco el calor, no conocía el río, la fuerza que traía el agua y bueno, producto de esa imprudencia fue arrastrada por la corriente, ¿sí? Vamos a decir que tanto Nahuel como Ezequiel estaban en el otro puente, como decía el comisario Sosa, y bueno, reciben esta llamada y rápidamente Nahuel acuden al lugar. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, estábamos ahí en el puente y recibimos lo que, como dice el jefe, por frecuencia radial, y observamos que venía la señora, una persona, porque hasta que dimos que era una señora, y automáticamente bajamos del puente corriendo y llegamos al lugar. Ya el hombre, bueno, la persona civil ya la había sacado. No pensás en ese momento, ¿no? Si te tuvieras que haber arrojado al río o nada, directamente vas. Me tiro, como quien dice, me tiro, sí. ¿Sos casado, Nahuel? No, pero estoy en paz. Podría ser tu mamá. Mi mamá, pensé en mi mamá porque a todo esto no sabíamos que bueno, después apareció el menor y bueno, se me cruzó muchas cosas en la cabeza y no pensé directamente, solamente ayudar a la persona que venía en esa situación. Ezequiel, cuando van a este tipo de llamados, ustedes van pensando en que hay que hacer lo que haya que hacer, ¿no? Que hay que hacer lo que hay que hacer. Todo fluye en el momento, gracias a Dios. Como decía el jefe, se dio, gracias a Dios estaba esta persona con el palo justo en el momento exacto, porque hasta que nosotros descendíamos lo que sería el puente Antártida, logramos colaborarle, ponemos resguardo a la persona, podemos colaborarle, fue algo lindo, digamos. ¿Cuántos años tenés, Ezequiel? Tengo 30. ¿Vos, Nahuel? 4. 34, son muy jóvenes. ¿El comisario Sosa? 45 ya. Son policías de nuestra Córdoba. Ezequiel Cano, Escabo, Nahuel Dolens, Escabo, y el comisario Gastón Sosa. Digo, este tipo de situaciones que suelen ser mucho más cotidianas también llaman a la reflexión, ¿no? Es decir, cuidarse, sobre todo en el cauce del Suquía. Así es. Sí, y más con el tema que, bueno, que abren las compuertas, lo que el río el otro día, bueno, todas las precauciones para la gente que es la persona en situación de calle, que
bueno, ahí se refrescan lo que en el río. Vamos a decir, comisario Sosa, que está totalmente prohibido bañarse en el cauce del río Suquía, que hay gente que se llega a lavar la ropa, pero en este caso le contaba la mamá que no había sido ninguna de estas dos y si hubiéramos sospechado un intento de quitarse la vida, tampoco. ¿Cómo fue el momento? ¿Qué le relató esta mujer? Está descartada esa hipótesis en virtud de que, bueno, cuando recupere el alta le hago la consulta. Previamente no habíamos podido porque estaba en estado de shock, siendo asistida por los facultativos. Me confirma que, bueno, por la ola de calor que tuvimos ayer, no conocía el río, no conocía la fuerza que traía el agua, entonces intentaba mojarse los pies, refrescarse un poco. Cuando quiso retomar a la orilla, ya la fuerza del agua la empezó a arrastrar. Y se resbaló. Y se resbaló, y ahí ya no pudo tener el control hasta que, bueno, pudo ser rescatada ahí por el caballero también, un héroe que hoy no está acá porque decidió no estar en el lugar, pero bueno, gracias a esa persona también que estuvo en el lugar exacto, y gracias a Dios sobre todo que bueno, hoy podemos estar felices relatando esto. Felicitaciones y gracias a los policías de Córdoba, a los policías, a las policías de Córdoba que tanto hacen por la comunidad y que siempre están presentes también en este tipo de operativos. Y a la comunidad en general, no internarse en el cauce del río Suquía, ni cuando está en su cauce normal, ni en estos días que está crecido, menos aún. No es un lugar para bañistas el río Suquía. Volvemos. Exactamente, Sergio, está bueno ratificar eso, ¿no? Está prohibido arrojarse al cauce del río Suquía, es sumamente peligroso. Ayer, por suerte, pudieron rescatar a esta mujer, pero podría haber terminado de manera trágica.